Muy buenas tardes, un gusto la verdad estar con ustedes, poder compartir nuevamente, esta vez viendo compartir de la palabra. Y antes que me olvide, como las últimas veces que he venido acá me he olvidado, el pastor Denis les manda saludos para todos, cosa que queda grabado, que no me olvide. Bueno, les invito a ver sus Biblias, Josué, capítulo 1. Josué capítulo 1. Hermosas las canciones que estuvimos cantando. Y hay un texto que estoy compartiendo, compartí varias en la iglesia, pero se llama Los peros de Dios, cómo Dios interviene en su gracia, en su misericordia, y Efesios capítulo 2, versículo 4 es uno de esos, que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó. Y ese pero lo que marca es la intervención de Dios en nuestras vidas, a favor nuestro. Y cantamos estas canciones y ver la obra de Dios y ver cómo Dios está obrando también acá en su pueblo, acá en Chivilcoy, cómo está obrando en su iglesia, a través del Evangelio, ese precioso Evangelio de gracia, cómo Dios interviene en nuestras vidas. Y en esa intervención preciosa, en la cual Dios ha obrado en nuestras vidas para salvación, en su gracia, nos ha dejado en su palabra. En su palabra, en la que se convierte en nuestra guía, se convierte en nuestra guía para enfrentar la vida. Y nos ha dejado ejemplos, nos ha dejado lindos ejemplos para que nosotros al meditar en ellos podamos crecer en esta vida que Él nos ha dado en Cristo. Todos aquellos que hemos conocido a Cristo, que hemos conocido al Señor como nuestro Salvador, tenemos una nueva vida en Cristo y tenemos un Dios que está obrando a nuestro favor, y uno de los medios de gracia, que justamente lo que hablamos, es su palabra. Y de principio a fin Dios nos deja una y otra vez ejemplos para que nosotros podamos aprender, podamos tomar buenas decisiones, cambiar nuestra vida, ayudarnos. Y estoy estudiando en el seminario el tema del Antiguo Testamento y habla del problema del Antiguo Testamento. Muchos dicen, ahí está la ley, ahí no sé, es como que muchos lo dejan de lado. Sin embargo, es ahí donde Dios se ha revelado de una manera muy profunda. Y ahí es donde nosotros encontramos que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Y dentro de toda esa teología bíblica que Dios nos ha dejado a nosotros para que nosotros podamos crecer en nuestras vidas, llegamos al libro de Josué. Y Josué, vamos a ver acá en nuestro capítulo 1, del versículo 1 al 9 que vamos a leer ahora, nos comunica una linda idea que vamos a sacar acá. La idea central de lo que vamos a ver es que el futuro que agrada a Dios se construye cuando respondemos a su llamado, confiando en su presencia y obedecemos a su palabra valientemente. Y Josué nos ha dejado justamente ese ejemplo para nosotros. Vamos a leer entonces del versículo 1 al versículo 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, perdón, se me empañó el vidrio. Ahora sí. Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pásate Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que las daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mirá que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos a orar. Padre, que estás en los cielos, te alabamos y te damos gracias, Señor, por que en tu inmensa bondad y misericordia para con nosotros nos das la libertad de poder, Señor, reunirnos como iglesia, nos das la libertad, Padre, de poder compartir de tu palabra, Señor, y hacerlo, Señor, de una manera libre, Señor, y podemos elegir poder estar en tu casa, Padre, para escuchar tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque nos bendices con ello. Y ahora queremos pedirte que a través de tu Santo Espíritu me estés guiando a poder compartir, Señor, de tu palabra. Conoces mis limitaciones, por eso te rogamos que a través de tu Espíritu me ayudes a poder hacerlo para que pueda ser de bendición para tu pueblo, para tu iglesia reunida aquí hoy. Así que, Señor, nos encomendamos en tus manos y te lo pedimos todo en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Como le dije, volvemos a decir, la idea central, el futuro que agrada a Dios se construye cuando respondemos a su llamado, confiando en su presencia. Confiamos en su presencia y obedecemos su palabra valientemente. Bueno, no lo voy a poder usar. Mirar hacia el futuro siempre implica cierto grado de incertidumbre. Siempre cuando miramos al futuro, y más, pongámoslo en el contexto que tenemos hoy, no sabemos qué nos espera el año que viene, no sabemos qué nos espera el mes que viene, con la economía como está, con la situación, y bueno, si vivimos en Buenos Aires, la inseguridad y todas esas cosas, no sabemos qué es lo que viene en el futuro. Pero cuando pensamos en nuestros hijos y deseamos lo mejor para ellos, tenemos cierta incertidumbre. Somos padres, los que somos padres sabemos lo que se siente cuando pensamos en el futuro de nuestros hijos. Pensamos en nuestros trabajos y en toda esta incertidumbre que hay, no sabemos qué va a pasar mañana. Si tenemos un negocio, ponemos todo nuestro esfuerzo porque queremos que salga adelante el negocio y sin embargo tampoco sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Nosotros le ponemos todas las ganas, pero en realidad no sabemos qué va a pasar y cuál va a ser el resultado. Todo proyecto familiar, laboral, personal, está acompañado de la incertidumbre de qué va a pasar en el futuro. No podemos evitarlo eso. Muchas veces nos encontramos frente a desafíos que superan nuestra fuerza y nos preguntamos cómo vamos a enfrentar lo que viene adelante. En este sentido, Josué no fue muy diferente a nosotros. Josué tenía un trabajo bastante arduo que venía en adelante, y él tuvo que afrontar un futuro lleno de grandes responsabilidades e incertidumbres. Sin embargo, Dios lo preparó para este momento. Dios preparó a Josué para este Josué que llegó acá en capítulo 1. Dios lo venía preparando durante bastante tiempo. Dios lo preparó y le dio las herramientas necesarias para que él pueda cumplir la misión que le iba a encomendar acá en este capítulo como acabamos de leer. La vida de Josué constituye un ejemplo que Dios nos dejó en su palabra a nosotros para enseñarnos y prepararnos a enfrentar los desafíos que tenemos por delante, familiar, personal, lo que tengamos, el desafío que nosotros como creyentes vamos a tener hacia el futuro, que es incierto, al que no sabemos, y entonces vamos a encontrar acá algunos principios que vamos a sacar de este capítulo, de cómo Dios preparó a Moisés, preparó a Josué. ¿Qué principios podemos encontrar entonces en este primer capítulo de Josué? Vamos a ver 4 puntos. Versículo 1 dice así, versículo 1 y 2. Vamos a encontrar nuestro primer punto, es Dios llama a sus siervos para cumplir su propósito. Leámoslo. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Josué no apareció de una manera repentina como líder de Israel. Josué no es que Josué estaba allá sentado en el último de la fila del pueblo de Israel y dijo, tráemelo a Josué. Dios estuvo preparando
a Josué para que llegue este día que le iba a encargar un trabajo muy importante. Josué, Dios lo estuvo preparando desde su juventud a Josué como líder para que él pueda llevar a los pueblos. En Números 14, si lo buscamos vamos a encontrar que él fue uno de los 12 que fueron, de los 12 espías. Tenemos, les cuento rápidamente la historia, fueron a ver la tierra, recorrieron la tierra, y de los 12 espías que fueron a ver la tierra, recorrer toda la tierra de Canaán, fueron los únicos 2 que vinieron con buenas noticias. Todos los demás dijeron, hay ciudades fortificadas, son muy grandes, no podemos ir, nosotros no somos nada, somos como langosta, ¿qué vamos a hacer ahí? Nos van a matar a todos, nos van a hacer esclavos. Y Josué y Caleb fueron los que dijeron, no, dice, vamos a ir ahí, vamos, si Dios está con nosotros vamos a poder con ellos, es tierra que fluye leche y miel, ahí vimos grandes cosas, la verdad vieron toda la parte positiva. Dice Números capítulo 14, versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No les tengan miedo, vamos adelante. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo a estas palabras? Fíjense. Entonces, toda la multitud habló de apedrearlo. ¡Wow! Una fe tremenda de estos hombres. Vamos que podemos. Y el pueblo habló de apedrearlos porque tu fe no nos alcanza. Bueno, Josué, Dios ya lo venía preparando a todas estas oposiciones que iba a tener más adelante. Lo venía preparando. Era una persona que Dios ya lo había puesto a él y ya lo había elegido y lo venía preparando para enfrentar a este pueblo y guiarlo. Necesitaba que sea una persona de fe, pero también necesitaba que sea una persona de acción. Y venía trabajando con él. Él había servido fielmente a Moisés como su ayudante y fue uno de los principales líderes militares de Israel. Dios podría haber escogido, si miramos la historia, a algunos de los hijos de Moisés, que estuvieron también en el liderazgo, podría haber elegido a los hijos de Aarón, fíjense, también sacerdote, podría haber elegido como uno de los siervos para llevar. Sin embargo, Dios escogió a Josué para suceder a Moisés. Números capítulo 27, versículo 18. Josué es designado como sucesor de Moisés. Ya Moisés sabía que no iba a entrar en la tierra. Y dice así, versículo 18. Y Jehová dijo a Moisés, toma Josué, hijo de Nun, varón, en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Yo quiero que él dirija al pueblo. En él hay espíritu, ese espíritu ya lo acabamos de ver, es valiente, tiene fe, sigue adelante, a pesar de las circunstancias, él no se desanima, a él lo quiero. Y esta elección no fue casual, fue el resultado del propósito soberano de Dios y de un proceso que Dios estaba haciendo en medio de todo el movimiento del pueblo. No se notaba que Josué era uno de los capitanes, Josué era uno de los generales, Josué servía a Moisés, pero era él y había otros más, y sin embargo Dios lo escogió a él, pero lo estuvo preparando. Ahora había llegado el momento decisivo. Dios le dice, llegamos a Josué, ya mi siervo Moisés ha muerto, nos dice el texto, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. Llega ese momento, el momento de Josué, el momento donde Josué tiene que dar el paso al frente. Una etapa había terminado y otra comenzaba, ya no era tiempo de mirar hacia atrás, ni depender del liderazgo de Moisés. Moisés ya no estaba. El presente exigía que Josué asumiera la responsabilidad para conducir al pueblo. Tenía que conducir al pueblo hacia la tierra prometida. Ahora, ese peso y esa responsabilidad tiene una enseñanza para nosotros, porque muchas veces ocurre esto con nosotros.
Dios también llama a sus hijos y los coloca en lugares donde Él quiere que cumplan su propósito. Dios nos está llamando en su inmensa bondad y misericordia, con que Él nos salvó y nos ha dado ese precioso privilegio de ser sus hijos. Ya a nosotros, Dios nos ha puesto en el lugar donde nosotros tenemos que cumplir el propósito. O sea, ¿cuál sea nuestro lugar? Padre, nosotros seamos padres, en el trabajo, en la iglesia, en el amigo, en los vecinos. ¿Se dieron cuenta? Si Dios los ha salvado y Dios les ha dado esa inmensa gracia de ser sus hijos, no los puso en el aire. No, están dentro de una familia, tienen un trabajo, tienen un lugar donde están. Y es ahí donde eso no es un fruto del azar, es algo que Dios ha elegido ponernos allí, en ese lugar, usar nuestras vidas, usar nuestros testimonios y nuestras acciones para que Él sea glorificado. Cada uno de nosotros, en el lugar donde está, no está por azar. Así como Dios eligió a Josué para una gran misión, nosotros también la tenemos. Y no fue al azar. Somos elegidos para darle la gloria a nuestro Dios. Quizás hoy no nos sintamos suficientemente capaces para tener esta responsabilidad de representar a nuestro Dios en nuestra familia, como empleados, como empleadores, como líderes o como en nuestra misma iglesia. Por ahí no nos sentimos nosotros con esas capacidades. Pero Dios nos ha puesto, si nos ha salvado, nos ha puesto en el lugar donde nosotros estemos para que nosotros le demos su gloria y llevemos a cabo sus propósitos a través de nosotros, de cada uno de nosotros. Dios nos ha elegido como sus embajadores en el lugar donde nosotros estamos. No podemos vivir aferrados al pasado, lamentándonos por lo que vivimos anteriormente, por lo que hemos pasado. El llamado de Dios hacia nosotros nos invita a mirar hacia adelante. Ya Josué no podía decir no, porque Moisés ya no estaba, había que mirar hacia adelante y ver hacia el pueblo, guiarlo y cumplir con el propósito de Dios. Nuestro propósito como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, es representar a Cristo en cada área de nuestras vidas, reflejando su carácter mediante la obra transformadora del Espíritu Santo. Allí es donde Dios nos ha puesto, ¿y qué espera Dios? Que nosotros seamos sus embajadores representándole. Josué representaba a Dios en la vida de su pueblo. Nosotros como embajadores de Él representamos a nuestro Dios en el lugar donde Dios nos ha puesto y Él espera que vivamos para su gloria. Una aplicación práctica a este punto entonces, Dios sigue llamando a hombres y mujeres para continuar su obra. No debemos vivir aferrados al pasado, sino responder al propósito que Él tiene para nosotros hoy en el lugar donde Él nos ha puesto. No somos generales como Josué, que tenía que guiar a un gran pueblo. No, pero en el lugar donde Dios te puso es para que vos lo representes, al igual que Él. Que seas su embajador, que se conozcan como un siervo, que busca glorificar al Dios que le ha salvado. Vamos a nuestro segundo punto. Versículo 3. Segundo punto es, Dios acompaña a quienes obedecen su llamado. Vamos a ver el versículo 3 al 5. Yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¡Qué lindo! Todo lugar que pise la planta de mi pie va a ser mío. ¿Cuántas veces habré escuchado de esa promesa sacada de contexto? Ahora, fíjense qué lindas promesas. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, yo se lo voy a dar. Nadie te va a poder hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. Qué lindas promesas que tenemos que hacer y tenemos que apropiarnos de esa promesa. El versículo 9 vuelve a reafirmar la idea y dice, Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué lindo, tenemos la promesa de Dios que Dios va a estar con nosotros. Sin embargo, Dios nunca le prometió a Josué que el camino iba a ser fácil. No le dijo que no habría guerras, que no habría dificultades o que no había enemigos poderosos. No le dijo, cuando vayas a la guerra, los tipos que vas a enfrentar miden 3 metros. Son así de anchos. Las ciudades tienen unos muros fortificados
que pasan 2 carros ida y vuelta. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a enfrentar a eso? No les dijo Dios, no vas a tener dificultades. Por el contrario, justamente sabiendo que iba a pasar dificultades, les hace todas esas promesas. La victoria ya está, pero tenés que ir. Josué tendría que enfrentar ciudades fortificadas, ejércitos numerosos, batallas muy difíciles. La diferencia era que ninguna de esas circunstancias podría impedir el cumplimiento de las promesas de Dios. O sea, no hay ciudad fortificada, no hay ejército grande y numeroso que pueda oponerse en contra de Dios. Es imposible. Los propósitos de Dios siempre se van a cumplir. Cada paso que Israel diera hacia la tierra prometida implicaría desafíos, pero Dios les garantizaba que finalmente conquistarían el territorio. O sea, la victoria ya está ganada, pero las guerras hay que ir a pelearlas. La promesa no era ausencia de conflictos, sino la certeza de que la victoria ya estaba, porque Él mismo iba a acompañar, Dios iba a acompañar a Josué y al pueblo de Israel. Josué podía avanzar con confianza, no porque era un gran estratega militar, sino porque el Dios Todopoderoso caminaba a su lado y tenía esa confianza. ¿Saben? Lo mismo sucede con nosotros. El hecho de que Dios nos haya llamado para servirle y nos haya colocado como una herramienta determinada de responsabilidad de representarle como sus hijos en nuestra familia, en el trabajo, en nuestros vecinos. El hecho de que Dios nos haya puesto ahí y que prometa su presencia no significa que yo no voy a enfrentar problemas ni dificultades. Por el contrario, hay algo que sí te voy a decir, que como padre vas a sufrir, que como esposo vas a tener problemas, que como trabajador seguramente vas a sufrir alguna que otra injusticia, como estudiante o como lo que sea donde Dios te ponga. Vas a enfrentar pruebas, luchas y momentos de incertidumbre. Vamos a enfrentar. La diferencia no es que los hijos de Dios tengan una vida sin dificultades, sino que nunca van a enfrentar esas dificultades solos. Eso es lo lindo. Ahí sí nos aferramos a las promesas de Dios. Ahí es cuando vamos a la palabra y decimos, Señor, ¿sabes qué? Estoy mal, me siento mal, mirá los problemas que tengo. Y nosotros, ¿qué podemos hacer? Ir a la presencia de Dios en oración sabiendo que Mateo 28:20 dice, aquí yo estoy con vosotros, y me encanta ese texto porque dice, todos los días, cada día vamos a tener la presencia del Señor prometida en nuestras vidas. Dios está obrando en nuestro contexto y está obrando en nuestra vida a través de su Santo Espíritu. Y tenemos la presencia de Dios, a pesar de los problemas, dificultades y todo. Nosotros tenemos esa garantía de que Dios está con nosotros, de que la victoria la tenemos, pero que tenemos que enfrentar las luchas y tenemos que hacerlo. Nuestra esperanza va mucho más allá de victorias temporales. En Cristo tenemos asegurada la victoria definitiva. Un día estaremos para siempre en la presencia del Señor. Mientras caminamos hacia ese destino eterno, Dios continúa acompañándonos con su gracia cada día, con su cuidado y con sus bendiciones. Aunque atravesemos momentos difíciles, jamás Dios nos va a abandonar, porque Él ha prometido que no me va a dejar ni me va a desamparar. Josué, Dios había prometido esto a Josué. Jesús nos dice esto a nosotros, como sus hijos. Es el mismo Dios prometiendo de su compañía. No prometiendo una vida fácil, sino prometiendo su compañía en momentos difíciles. Entonces, una aplicación práctica para nuestras vidas. La seguridad del creyente, la seguridad de victoria del creyente, no significa que no va a enfrentar problemas o dificultades, sino que en medio de las dificultades tiene prometida la presencia de Dios. Dios nos va a estar acompañando cada día, mañana lunes, el martes, el miércoles, jueves, cuando estemos trabajando en la escuela, donde nos toque estar. La promesa es que Dios está con nosotros siempre. Y eso tenemos que aferrarnos nosotros a eso. No que no vamos a tener dificultades, las vamos a tener. Pero la diferencia es que Dios está con nosotros. Punto número 3. Dios demanda fortaleza, valentía y obediencia. 6 al 8. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Acá ya tenemos, decir, mirá, esforzate,
sé valiente porque vos vas a repartir la tierra, o sea, ya la tierra es tuya. Solamente esfuérzate, vuelve a decirle, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué había sido escogido por Dios y tenía la certeza de su presencia. Sin embargo, el éxito de la misión que se le había encomendado dependería de la fidelidad a la palabra de Dios. Dios le había garantizado la victoria, su compañía y sus bendiciones. Pero el camino para obtener eso, el camino para experimentar el cumplimiento de esas promesas, sería la obediencia a su palabra. En el versículo 6, Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Josué tenía adelante una tarea inmensa, tenía que conducir al pueblo de Israel a la conquista de Canaán. Como dijimos, venían guerras, ejércitos grandes, ciudades fortificadas, cosas que parecían casi imposibles. Por eso él debía esforzarse y ser valiente. No iba a ser una misión sencilla, habría guerra, dificultades y habría momentos de incertidumbre, donde se iba a parar y decir, ¿y seguimos ahora? ¿Qué hacemos? Por eso Dios le ordena fortalecerse y actuar con valentía. Vamos, anda para adelante. Vale, seguí para adelante. Cuando vos veas que haya problemas, vos dale para adelante porque ahí voy a estar con vos. Pero en el versículo 7 el énfasis cambia. Dios le muestra dónde debía manifestarse principalmente esa fortaleza y ese valor. Es interesante, en obedecer su palabra. Uno pensaría que uno debe ser valiente y esforzado para la acción de ir a conquistar la ciudad, de pelear con ese ejército. Pero el énfasis le dice, mira, solamente esfuérzate, nos dice el versículo 7, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a qué cosa. Toda la ley. Fíjense, tenía que esforzarse y ser valiente para cumplir la ley, no para derrotar un ejército o enfrentarse, para cumplir la palabra de Dios. O sea, es interesante que Dios le está marcando que iba a tener una lucha. Y la lucha que iba a enfrentar Josué era la obediencia a la palabra de Dios. Y es una lucha espiritual que él iba a tener cada día. Por supuesto que la guerra no es espiritual que tenía, porque la guerra la tenía enfrente y los soldados eran de verdad y las flechas que venían eran de verdad. Ahora, el versículo 7 le aplica esta misma fuerza y valentía a que él se aplique a la palabra de Dios. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. O sea, quiere decir que iban a venir momentos donde él no iba a querer escuchar de la palabra. Iba a haber momentos donde la palabra de Dios, ¿por qué? Porque yo tengo un ejército acá y tengo que leer todos los días la palabra. O sea, yo tengo problemas reales, le podría contestar él, no puedo ir leer la Biblia ni hacer nada. Pero al contrario, ¿qué le dice Dios? Esforzate y sé valiente en obedecer mi palabra. Ahí está el X de la cuestión. Ahí está la victoria. Toda la victoria material, que podemos decir de esa manera, se va a basar en una victoria primero espiritual. Por eso el énfasis, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. La verdadera fortaleza no consistiría simplemente en enfrentar ejércitos enemigos, sino en permanecer fiel a la voluntad de Dios. La ley sería la guía perfecta para conducir al pueblo y cumplir la misión que el Señor le había encomendado. ¿Sabes qué? Todos los días levantate, Josué, y lee este librito. Todos los días levantate, Josué, y meditá en la palabra. ¿Para qué? Para que puedas obedecerle. Quiero que seas valiente y esforzado en buscar las verdades que hay acá para vivirlas. Josué, hay un texto que es exclusivamente para vos. Esforzate y sé valiente. Y el versículo 8 refuerza más la idea. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche quiero que medites en él, para que vos guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Necesito que tu énfasis esté en la palabra de Dios y en obedecerla. ¿Para qué? Ahora sí, para que hagas prosperar tu camino y todo lo que vos estás haciendo te salga bien. Ya el énfasis puesto en este versículo es que Josué debía mantener constantemente la palabra de Dios en su vida, hablar de ella, meditar de ella día y noche y ponerla en práctica. La meditación no tenía como propósito adquirir más conocimiento solamente, sino que debía obedecerla. La prosperidad prometida estaba estrechamente ligada a esa obediencia de la palabra de Dios. Ahora, es importante entender que estas promesas, dentro de su contexto, cuando Dios le dice a Josué, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, no le está prometiendo un éxito en cualquier proyecto personal que vos tengas. No le está diciendo a Josué, ponete tu negocito cuando entres en la tierra de Canaán y ahí yo te veré. No, el propósito específico de buscar la obediencia a la palabra de Dios era glorificar a Dios. La promesa está relacionada con la misión específica de que Dios le había encomendado introducir al pueblo en la tierra prometida y repartirla como heredad. En otras palabras, Dios promete hacer prosperar aquello que Él mismo le manda hacer. Ese principio, como decimos, también se aplica a nosotros. Este principio también se aplica a nosotros. Hay que, como hijos de Dios, Dios no nos promete una vida sin dificultades, ni el éxito automático en todos los planes personales que nosotros vamos a tener. Pero sí promete bendecir a quienes caminan en obediencia a su voluntad. Cuando hacemos de su palabra la guía de nuestra vida, encontramos sabiduría para tomar decisiones, fortalezas para enfrentar las pruebas y dirección para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Es en la palabra de Dios, nosotros aquellos que han creído y han depositado su fe en Jesucristo, esta es la guía diaria que nosotros tenemos para tener una victoria, que primero se gana ¿dónde? En mi devocional y en mi tiempo con Dios. ¿Dónde se gana la batalla que vamos a pelear durante el día y a enfrentar los problemas que son reales? Se gana en mi comunión íntima con Dios, en mi pensar diario con Dios. Ahí es donde nosotros vamos a vivir lo que Dios le estaba comunicando a Josué. Los problemas son reales, los problemas familiares son reales, los problemas laborales son reales, los problemas de salud son reales. Pero la victoria y la fortaleza para poder enfrentar van a nacer en un tiempo real de comunión con Dios. Ahí está nuestra devoción. La obediencia a la palabra de Dios siempre trae bendición al creyente, nos preserva del pecado, fortalece nuestra fe, transforma nuestro carácter, ese carácter que es tan complicado cambiarlo día a día, nos conduce por el camino que agrada al Señor cada día. Por eso, al igual que Josué, debemos esforzarnos y ser valientes para vivir conforme a lo que Dios demanda a nosotros, sus hijos, aun cuando hacerlo implique, en muchas ocasiones, nadar contra la corriente o enfrentar oposición. Eso cuesta, y Josué sabía muy bien lo que era enfrentar oposición. Buscando hacer la voluntad de Dios, muchas ocasiones Josué enfrentó la oposición. Y lo mismo para nosotros, si nosotros queremos obedecer la palabra de Dios y querer vivirla, también vamos a enfrentar oposición. Una aplicación práctica. La valentía que enseña la Biblia no consiste en actuar con impulsividad o temeridad, como si nosotros somos valientes, vamos para adelante. La verdadera valentía consiste en permanecer fieles a Dios y obedecer a su palabra. Incluso cuando hacerlo sea difícil. La fortaleza que Dios demanda no es en la que nosotros confiamos en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, sino en la de quien decide confiar plenamente en Dios. Necesitamos ser valientes, necesitamos esforzarnos para poder vivir la palabra de Dios y obtener sus frutos. Punto número 4, el versículo 9.
Mirá que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios fortalece a los que confían en Él. ¿Cuántas veces necesitamos esa fortaleza de Él? En este versículo Dios vuelve a repetir con fuerza un mandato que ha estado presente a lo largo de todo este pasaje. Dice, mirá que te mando, mirá que te mando. Y a continuación le da 4 órdenes muy claras a Josué. Mirá que te mando. ¿Qué cosa, Josué, te mando? Esforzate, sé valiente, no temas y no desmayes. O sea, quiere decir que si Dios le está diciendo esto, es que lo que se viene, vas a necesitar esforzarte más. Que lo que se viene va a necesitar de que vos seas valiente para enfrentar los problemas que se vienen. Lo que se viene también quiere decir que vas a tener miedo, porque las circunstancias que vas a enfrentar van a dar miedo. Y, ¿sabes qué? También vas a pasar por desánimo. Se viene, te vas a desanimar con lo que se viene. Pero ¿qué pasa? Por eso yo te digo, Josué, que vos te esfuerces, que seas valiente, que no temas, y que a pesar de que quieras desmayarte, desanimarte, no te desmayes. Estas palabras nos muestran que Dios sabía perfectamente lo que Josué iba a enfrentar. El camino no sería fácil, habría momentos en los que el temor intentaría apoderarse de su corazón, habría batallas difíciles, situaciones de incertidumbre y circunstancias en las que el desánimo podría llevarlo a querer abandonar todo, dejar todo, ya está, estoy cansado, no doy más. Dios sabía eso. Entonces de antemano le está diciendo, haz estas 4 cosas. El mandato de Dios es claro. No temas ni desmayes. En lugar de rendirte, Josué debía esforzarse aún más y mantenerse firme en la tarea que había recibido. Dios no le pedía que negara la realidad de las dificultades, sino que las enfrentara confiando en Él. La razón de este mandato aparece al final, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Yo quiero que hagas esto y sabe una cosa más, y te lo vuelvo a reforzar la idea, por si todavía no te quedó claro, yo voy a estar con vos. La fortaleza de Josué no debía descansar en su capacidad militar, en su experiencia como líder o en el tamaño del ejército. La verdadera seguridad estaba en la presencia del Dios Todopoderoso. El mismo Dios que había abierto el Mar Rojo, y él lo había visto, el mismo Dios que había sustentado al pueblo del desierto con el maná, que había visto cómo proveía para el alimento, ese mismo Dios que realizó innumerables maravillas en el desierto, te está diciendo que te va a acompañar y te está diciendo que te esfuerces, que seas valiente, que no temas eso, porque yo voy a estar con ellos. Si Dios estaba con él, podía avanzar con confianza. Esta misma verdad también sostiene nuestra vida como creyentes, nosotros. Esta verdad, escrita en su palabra, también es para nosotros, porque así como Josué, también tenemos las mismas promesas para nosotros. Jesús que dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, mi presencia va a ir con ustedes. Jesús prometió estar con nosotros cada día de nuestra vida. El Espíritu Santo, nos dice Romanos capítulo 8, 26, el Espíritu Santo habita en nosotros, nos fortalece nuestras debilidades, intercede por nosotros y nos capacita para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios obrando en nosotros. Romanos 8, 35 al 39 nos comunica qué cosa, la certeza de que nada nos puede separar del amor de Dios. Tribulación, angustia, hambre, desnudez, espada, peligro, necesitamos todas las cosas que vamos a enfrentar y enfrentamos en este mundo, nada nos puede separar del amor de Dios. Tenemos la presencia de Dios prometida en nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestro favor. Por eso, también hoy Dios nos llama a esforzarnos y a ser valientes. Debemos perseverar en la santidad, permanecer fieles a su palabra, ser testigos de Cristo en nuestras familias, en el trabajo, en la iglesia y en cada lugar donde Él nos ha puesto. Nosotros no venimos a la iglesia para quedar bien con algún hermano, con el pastor. No venimos a la iglesia por eso, venimos a la iglesia porque buscamos adorar a este Dios que nos acompaña todos los días, que nos ha dado esta salvación tan grande. Habrá dificultades y momentos de desaliento, pero no caminamos solos. El Señor permanece con nosotros y nos fortalece para cumplir el propósito que nos ha encomendado todos los días.
todos los días. Una aplicación práctica: el temor no se vence confiando en nuestras propias fuerzas, sino recordando que Dios camina con nosotros en cada circunstancia. Cuando tenemos la certeza de su presencia, podemos enfrentar cualquier desafío con la confianza de que Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Nuestro Dios está con nosotros y nos ha prometido eso. Y una reflexión final a todo lo que venimos diciendo. Al comenzar este mensaje hablamos de la incertidumbre que produce el futuro. No sabemos con certeza qué nos va a ocurrir mañana, no sabemos. Como Josué, muchas veces nos encontramos frente a responsabilidades que parecen superar nuestras fuerzas: la familia, el trabajo, la salud, el ministerio, las decisiones que nosotros tenemos que tomar todos los días. Sin embargo, Josué, capítulo 1, versículo 1 al 9, nos recuerda que el futuro del creyente nunca está fuera del control de Dios. Nunca. Nos promete estar con nosotros cada día. Y nos promete estar con nosotros en los momentos difíciles. Nos promete estar con nosotros, que va a estar con nosotros por la eternidad. Y nada escapa a su control. Nada escapa a su control. En este pasaje hemos visto 4 grandes verdades. En primer lugar, Dios llama a sus siervos para cumplir su propósito. Así como Josué, también Dios nos ha colocado a nosotros en el lugar donde estamos para que nosotros vivamos y los representemos. Somos embajadores. Como hijos suyos somos embajadores y lo representemos de manera que vivamos para su gloria, en el lugar donde Dios nos ha puesto. En segundo lugar, Dios acompaña a quienes obedecen su llamado. Él nunca prometió un camino sin dificultades, pero sí aseguró su presencia constante. No caminamos solos, el Señor va con nosotros a cada paso. En tercer lugar, Dios demanda fortaleza, valentía y obediencia. El verdadero éxito no consiste en alcanzar nuestras propias metas, sino permanecer fieles a su palabra y cumplir el propósito por el cual nosotros fuimos llamados. Finalmente, Dios fortalece a quienes confían en Él. Cuando el temor y el desánimo quieren dominar nuestro corazón, podemos recordar que el mismo Dios que estuvo con Josué, el mismo Dios que encontramos desde Génesis, que en el principio, cuando dice en el principio que vive en los cielos, el mismo Dios creador de los cielos, el mismo Dios que estuvo con Josué y con cada personaje de la Biblia, el mismo Dios que se hizo carne y que habitó entre nosotros, nos acompaña y está con nosotros y nunca nos va a desamparar. En Cristo tenemos esa seguridad, jamás nos va a desamparar. Por eso, al salir de este lugar, de la iglesia, la pregunta no es qué tan grandes son los desafíos que tenemos por delante, sino qué tan grande es el Dios que camina con nosotros. Y ahí es donde tiene que entrar nuestro conocimiento de Dios, y es su palabra donde Él se revela, y cuando más les conocemos, cuando más grande es nuestro Dios, más chicas son nuestras dificultades. Nuestro futuro no depende únicamente de nuestras capacidades, sino de la fidelidad al Señor, la obediencia a su palabra. Él nos llama, nos acompaña, nos guía por medio de su palabra y nos fortalece con su presencia. Así que cualquiera sea la situación que estés enfrentando hoy, escuchá nuevamente las palabras que Dios dirigió a Josué y que siguen alentando a su pueblo el día de hoy. Mirá que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Que esa promesa, hermanos y amigos, remueva nuestra confianza para seguir adelante y viviendo cada día para la gloria de Dios, obedeciendo su palabra y descansando en la certeza de que Él siempre va a cumplir sus propósitos en nosotros, para su gloria. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te damos gracias, Señor, por tu palabra, la que nos alienta a seguir adelante, Señor. Tu palabra, es la que revela y bien claramente, Señor, que vamos a pasar problemas, vamos a enfrentar dificultades, pero sin embargo vas a estar ahí siempre apoyándonos y teniendo el control sobre todas las cosas. Ayúdanos a aprender como iglesia, como hijos tuyos, a confiar cada día en ti, Señor. A crecer en el conocimiento, Señor, de tu persona, a crecer en el conocimiento de tu persona, Señor, y de tu poder y de lo que tienes para nosotros, cuál es tu voluntad para nuestra vida. Ayúdanos, Señor.
te damos gracias por tu promesa de estar siempre con nosotros. Así nos encomendamos en tus manos y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.